Buenos días, tardes, noches, en el momento en que ustedes estén viendo este video. Yo soy Citlali Rojas y voy a exponer sobre Augusto Comte. Esta exposición principalmente era de dos personas, que es Ana María Bautista, pero lamentablemente no pudo conectarse y no pudo mandarme su audio. Sin embargo, me mandó la gran parte de la información que a continuación será explicada. Comencemos de una vez. Augusto Comte, ¿quién fue? Fue un pensador francés, fundador del positivismo y de la sociología, con la publicación de su curso de filosofía positiva. ¿Qué hizo? Como ya se dijo anteriormente, él fue el creador del positivismo, el cual es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico. Por lo tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Este tiene su raíz en el iluminismo o ilustración francesa, donde surge un énfasis en el racionalismo y del empirismo inglés del siglo XVIII, representado por David Hume. ¿Por qué surgió esta corriente? Para Comte, el desorden social de su tiempo se debía a un desorden intelectual. De ahí sus duras críticas hacia los pensadores franceses ilustrados, que habían apoyado la revolución. Por entonces había dos soluciones diferentes a la problemática del orden social. La vía liberal, consistente en un cambio progresivo mediante sucesivas reformas legales, y la vía revolucionaria, que proponía poner fin a los residuos del feudalismo y el orden burgués a través de la revuelta brusca. Comte, siguiendo a Saint-Simon, propuso un sistema de acción social que denominó política positiva, donde entiende la reforma intelectual como una reorganización espiritual que abarcaría a la humanidad entera. Para ello, otorgaba especial importancia a la educación, que requería con urgencia de una visión global del conocimiento positivo. Ahora bien, ¿qué se entiende por conocimiento positivo? Comte entiende el positivismo de una manera muy diferente a la que triunfaría más adelante. Según él, la búsqueda de las leyes invariables no depende de la investigación empírica, sino de la especulación teórica. Para el filósofo, la única manera de llegar a comprender el mundo real es a través de la teorización, planteando hipótesis con el objetivo de contrastarlas a posteriori. Estas hipótesis son susceptibles de ser eliminadas o consolidadas a medida que transcurre el proceso científico. Este énfasis en la teorización como actividad última explica por qué Comte relacionaba tan directamente el positivismo con la sociología o la física social, la materia que creía más compleja de todas. Comte diseñó una serie de ciencias que partía de las ciencias más generales y alejadas de las personas hasta las más complejas. Así pues, establece una jerarquía de 6 fundamentales en las que cada ciencia depende de la anterior, pero no a la inversa: matemáticas, astronomía, física, biología, química y sociología. Si bien más tarde terminaría siendo a la moral en la cúspide de su serie, consideraba la sociología como la ciencia suprema, puesto que su objetivo de estudio es todo lo humano en su conjunto. Una vez dada una explicación bastante amplia de lo que es el positivismo, pasemos con el método científico. El pensador francés estaba convencido de que cada disciplina desarrolla una estrategia lógica y operacional apropiada para ella, y que tal metodología surge y se entiende a partir del estudio de la historia de la ciencia. Los diferentes métodos mencionados por Comte son realmente 3: observación, experimentación y comparación. En su sistema positivista, la tarea del científico es establecer leyes definitivas que describan las relaciones invariables de los hechos a partir de su verificación por medio de la observación, lo que comentábamos anteriormente. Ahora vayamos un poco con la epistemología de Comte. De entrada, la epistemología de Comte es inseparable de lo que él mismo llama la historia filosófica de las ciencias, que participa en toda la historia del espíritu humano. Entre el sentido común y la ciencia no hay ningún corte. Contrariamente, hay una de las ideas que inspiraría a la epistemología del siglo XX. Pero la iniciación científica necesita un orden a la vez epistemológico e histórico, que naturalmente debe inspirar los programas de enseñanza.
Siempre hay que empezar por el principio. El que empieza por el final, siguiendo un criterio de actualidad o de eficacia técnica, solo obtendrá de la ciencia un barniz que no tiene nada que ver con su contenido real. Es lo que nos decía anteriormente con las 6 ciencias que él agrupó. Pasemos con su ontología. Comte afirma que únicamente la ciencia positiva o positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan no solo la naturaleza, sino nuestra propia historia social, entendida como la sucesión y el progreso de determinados momentos históricos llamados estados sociales. La humanidad en su conjunto y el individuo como parte constitutiva está determinado a pasar por 3 estados sociales diferentes que corresponden con distintos grados de desarrollo intelectual: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado científico o positivo. Este tránsito de un estado a otro constituye una ley del progreso de la sociedad necesaria y universal porque emana de la naturaleza propia del espíritu humano. Por eso, Comte decía que la sociología era la principal razón del hombre. Ahora expliquemos un poquito de estos estados sociales. El teológico o ficticio busca el origen, fuerzas divinas y sobrenaturales. Un ejemplo de esto es un terremoto, es un acontecimiento que solo Dios dispone. Ahora pasemos con el estado metafísico, que cuestiona la racionalidad teológica y sobrenatural. Este estado dice, continuando con el ejemplo anterior, espérate, Dios no pudo haber hecho un terremoto, debe de haber otra explicación. Llegando así al estado científico o positivo, donde dicen, a ver, sí, Dios no hizo eso. Hay algo que se llaman placas tectónicas que se mueven y eso causa terremotos o en el mar tsunamis. Así que esto es principalmente una versión muy reducida de lo que explica Comte en el positivismo. Para finalizar todo esto que explicamos, es grande la deuda que la sociología tiene para con Comte, y su teoría permitió buena parte del desarrollo sociológico posterior, influenciando escuelas y pensadores tan relevantes para la disciplina como Herbert Spencer o Emile Durkheim, quien más tarde oscurecería su legado hasta el punto de cuestionar la paternidad comtiana de la sociología. Así pues, podemos concluir con Stuart Mill que, si bien Comte no hizo sociología como la entendemos hoy, sí posibilitó que otros pudieran hacerla. Y eso es todo, compañeros. Espero esto haya sido de su agrado y nos vemos pronto.